Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado. Desde un Mozart. Muy buenas histocuriosos, agarraos bien porque hoy vamos a descubrir una de las historias más increíbles, cínicas y, la verdad, legendarias de toda la historia militar. Una anécdota que nos habla de dolor, de masculinidad rota y de un sentido del humor bueno. Más negro que la pólvora. ¡Vamos allá! Venga, vamos a situarnos. Estamos en la península de Crimea, año 1854, y la escena es un auténtico infierno. Para los soldados, da igual si eran británicos, franceses o rusos, la vida era una mezcla miserable de barro helado, enfermedades como el cólera que mataban a más gente que las propias balas y, claro, el estruendo constante de los cañones. Pero en medio de todo ese desastre llegaba algo sagrado. El correo. Era el único hilo que conectaba a esos hombres con el mundo, con sus casas, con la civilización. Ahora imaginad a nuestro protagonista, un oficial británico. Vamos a llamarle Capitán Arthur. Está ahí en medio del fango y abre una carta de su prometida. Espera palabras de amor, de ánimo, pero lo que lee lo deja completamente helado. Su chica, desde el calorcito y la comodidad de su salón en Londres, no le pide que se cuide. No, le pide un souvenir. Pero ojo, no uno cualquiera. Quiere un botón del uniforme del mismísimo comandante en jefe de todo el ejército ruso. Casi nada. A ver, para entender cómo a alguien se le puede ocurrir pedir algo así, y más importante, cómo un oficial se plantea siquiera conseguirlo, primero tenemos que entender una cosa. La guerra de Crimea era una guerra muy rara. No se parecía en nada a las guerras que vinieron después. Crimea fue, por así decirlo, la última guerra de caballeros. Los oficiales, que eran casi todos aristócratas, la veían casi como un deporte. Es que es alucinante. Durante las treguas era normal que los oficiales de ambos bandos se reunieran, fumaran juntos, charlaran en francés y comentaran las batallas como si fuera un partido de cricket, una mentalidad que hoy nos parece una auténtica locura, vamos. Y a todo esto hay que sumarle un factor que lo cambia todo. Esta fue la primera guerra mediática. Había corresponsales en el frente que mandaban sus crónicas por telégrafo. Las noticias llegaban a Londres casi al momento. ¿Y qué pasó? Pues que los generales se convirtieron en auténticas celebridades, en los influencers de la época victoriana. De repente la guerra estaba de moda, y tener un recuerdo de un general famoso era lo más. Y claro, en esta película no había un malo más famoso, más temido y, por qué no decirlo, más odiado que el comandante ruso, el príncipe Menshikov. Él era el gran oso ruso, el enemigo público número 1. Por eso la prometida del capitán Arthur no quería un botón cualquiera, quería el trofeo del villano principal. Así que nuestro capitán, armado con esta petición tan loca, decidió aprovechar una tregua para enviar una nota al otro lado de las líneas enemigas. ¿Y el mensaje llega? Llega a la tienda del mismísimo príncipe Menshikov. Pero ojo, tenemos que quitarnos de la cabeza la imagen del típico general ruso bruto y borracho. Para nada. Menshikov era un aristócrata superculto, forrado de dinero y con una mente afiladísima. Pero también era un hombre amargado, muy amargado, y famoso por un sarcasmo tan brutal que aterrorizaba a sus propios oficiales. Imaginaos la tensión en esa tienda de campaña. Un ayudante de campo le entrega la nota al príncipe, temblando, esperando una bronca monumental. A ver, un oficial enemigo le está pidiendo un botón para su novia. Lo normal sería que el príncipe lo mandara a fusilar, o como mínimo al mensajero por traerle semejante tontería. Pero la reacción de Menshikov es totalmente inesperada. Lee la nota en silencio, y de repente una mueca muy extraña se dibuja en su cara. No es una sonrisa de alegría, no. Es una sonrisa torcida, medio cruel, y a la vez con un punto melancólico. Es la sonrisa de alguien a quien se le acaba de ocurrir una maldad absolutamente genial. El príncipe se pone de pie. Su uniforme, claro, está lleno de botones dorados, brillantes, símbolos de poder y de gloria. Pero los ignora por completo. Pide que le traigan unas tijeras, y ante el horror de sus oficiales, baja la mano, pero no a su chaqueta, no, la baja a sus pantalones. Y con una precisión casi de cirujano, corta el botón de la bragueta. Este gesto, que a primera vista podría parecer una simple grosería, un insulto vulgar, esconde una historia muchísimo más profunda y trágica. Para entender de verdad qué significa ese botón, tenemos que viajar en el tiempo, concretamente 26 años atrás. Nos vamos a 1828, a la guerra contra los turcos. Allí, un Menshikov mucho más joven, apuesto, lleno de vida, dirigía el asedio de Varna. Pero en mitad del combate, una bala de cañón turca o la metralla le alcanzó de lleno en la entrepierna. Sobrevivió de puro milagro,
pero la herida fue terrible y lo dejó castrado para el resto de su vida. Tenemos que entender lo que esto significaba en el siglo XIX. Para un noble, para un militar, la virilidad, el poder tener herederos, el ser hombre, lo era absolutamente todo. Perderla era una especie de muerte en vida, una humillación constante y silenciosa. Aquella herida fue lo que transformó a ese hombre vibrante en el viejo cínico y amargado de Crimea, un hombre que se protegía del mundo con una coraza de sarcasmo. Durante 26 larguísimos años, Menshikov vivió con ese secreto, que en realidad era un secreto a voces. Y ahora, de repente, la petición inocente y romántica de una joven inglesa le acababa de servir en bandeja el escenario perfecto. Era su oportunidad para usar su dolor, su vergüenza, y convertirla en la broma más afilada y cruel que nadie pudiera imaginar. Bueno, pues volvemos a 1854. El capitán Arthur ha recibido el paquete del príncipe. Está eufórico, vamos. Reúne a todos sus camaradas para enseñarles el trofeo, convencido de que se acaba de convertir en una auténtica leyenda del regimiento. Pero claro, al abrir el sobre, la decepción es general. Dentro solo hay un botón. Y no es un botón glorioso, dorado, del uniforme imperial. No, es un botoncito pequeño, de metal simple, casi gastado. Vamos, que parece un simple botón de pantalón. Uno de sus compañeros lo dice en voz alta, pero Arthur, que todavía no pierde la esperanza, saca la nota que venía adjunta. La nota está escrita en francés. Arthur empieza a leerla en voz alta. Pasa por encima de unas cuantas líneas de cortesía y entonces llega a la frase final, la frase que lo cambiaría todo. Su cara se pone blanca mientras lee. Le envío el botón que cierra mis pantalones, pues es el único botón de mi uniforme que ya no tiene ninguna utilidad para mí. Se hace un silencio absoluto. Y después una explosión de risas, pero no de alegría, sino de puro shock. Y aquí está la genialidad del asunto. Menshikov acababa de confesar su herida más íntima y secreta a una completa desconocida. Había convertido su propia vergüenza en una arma. Básicamente le estaba diciendo a esa chica tan romántica: ¿querías un recuerdo de la guerra? Pues toma la cruda realidad de la guerra, un viejo castrado enviándote el botón de su bragueta inútil. Un jaque mate, absolutamente brutal. La anécdota, por supuesto, se hizo famosísima. Pero a nivel militar, la guerra no le fue nada bien al príncipe. Su ingenio para la crueldad no se correspondió con su habilidad en el campo de batalla. Sufrió derrotas humillantes, perdió a su gran protector, que era el zar, y al final fue destituido y enviado de vuelta a casa. Menshikov vivió hasta los 81 años, convertido en una especie de reliquia solitaria y amargada. Pero su broma, nos dejó una de las reflexiones más honestas y brutales sobre lo que es un conflicto. Porque esta historia demuestra a la perfección que detrás de la gloria, de las medallas y de los uniformes, la guerra al final no es más que eso, hombres rotos y botones que para muchos dejan de tener utilidad alguna. Y esa es la increíble historia del botón del príncipe. Si os ha parecido tan fascinante como a mí, dadle un buen like a este repaso histórico, compartidlo con otros histocuriosos y, por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de estas joyas del pasado. Y ahora lanzo una pregunta para que empecemos a debatir. ¿Qué pensáis? ¿El gesto de Menshikov fue un acto de genialidad cínica, una respuesta brillante a la frivolidad con la que se veía la guerra, o fue simplemente un acto de crueldad gratuita hacia una joven inocente? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Ven, descubre lo que nunca te contaron, los secretos que el tiempo ha enterrado desde un